Sigue el martes de Emprendedores en 5 noches, emprendedores gastronómicos en este caso, y hemos oído hablar mucho de la comida molecular, de distintos platos. Comida molecular, ¿de qué se trata? Ya le vamos a preguntar a Martín, pero antes vemos el tape. Mirá. Martín Parussi es uno de los chefs emprendedores argentinos más innovadores de nuestro país. Es especialista en cocina molecular. Fue premiado con la medalla de plata en el Festival Gastronómico Internacional de Istambul y aunque la chance de irse estuvo, apostó a la Argentina y aprovechó la oportunidad en Rafaela, Santa Fe, en su emprendimiento llamado El Cascote. Fue premiado también como emprendedor por su originalidad y potencialidad entre más de 50 emprendimientos. Sin dudas un destacado exponente del sector gastronómico a nivel país y mundial. Bueno, es un poco de usar la ciencia en la gastronomía. En realidad, la gastronomía es ciencia. Todo proceso como hace él con el chori, todos los emprendedores y todos los procesos gastronómicos tienen ciencia. Nosotros estudiamos esa ciencia para llevar a cabo nuestras propias recetas. Por ejemplo, utilizamos productos como nitrógeno líquido, que nos permite, el nitrógeno líquido es aire comprimido que está a 197 grados bajo cero. Entonces eso nos permite congelar vodka, whisky, podría ser un helado de whisky. Entonces empiezan a salir se abre el abanico gastronómico y empezás a utilizar productos que cuando vas a decir cocina molecular la gente te dice... Perdón, ¿y este nitrógeno líquido en reemplazo de qué? Lo usás para quemar y cocinar. El frío bien. quema. Si vos alguna vez te has guinzado jugando al fútbol y te pusiste hielo y te lo dejaste mucho tiempo, te va a quemar. Claro. Entonces hay productos que no tienen tejido conectivo, que es lo que tienen las carnes, por ejemplo un langostino, entonces lo puedo cocinar en frío. Y de ahí empieza ya, imagínate vos, a abrirse el abanico, como digo yo. Y bueno, y después empezás a usar productos que ya se vienen usando en la ciencia, pero esto salió de... ¿Por qué? Como dicen ustedes, ¿qué es? A mí me pasó, ¿por qué el ketchup que hoy hablábamos, si el ketchup es puré de tomate, ¿por qué no se disocia como el tomate que vos ves en la góndola? ¿Qué Goma proceso hay en el sántica, medio? ¿qué es la goma sántica? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el alginato de sodio, el lactato de calcio? ¿Por qué un yogur de un niño está fortificado en calcio? ¿Exprimen la vaca? Pero no da. Entonces, bueno, empecé a estudiar todo eso y me empezó a dar armas gastronómicas. Y armé Inocencio, que fue un restaurante escuela, donde el objetivo del restaurante no era la parte económica, sino estudiar en Argentina. Eso en Argentina no se podía estudiar, lo investigué y dije, bueno, hoy el que no quiere estudiar con las redes sociales y la globalización es porque no quiere. Entonces dije, bueno, genero mi propio laboratorio de estudio. Era profe en 2 escuelas de acá de Córdoba en ese momento, entonces muchos chicos iban como pasantes, y tuvimos un equipo muy grande en el cual podíamos utilizar productos que para estudiar eso te tenías que ir a España, que era donde estaba el boom de la cocina molecular, y dijimos lo hagamos acá con total estudio, total profesionalismo, pero lo hagamos nosotros, ¿por qué nos tenemos que ir? Y así pasó, tuvimos un restaurante durante 5 años con chicos que iban y viajaban hasta 200 kilómetros para poder ir a laburar de onda, para poder trabajar con estos productos y bueno, y así salió un grupo que hoy por hoy hay muchos chicos de Inocencio que están trabajando en restaurantes muy buenos que hay en Córdoba. Y bueno, y así salió la onda y bueno, después salieron los premios y todas estas cosas que ayudó a que Inocencio fuera un poco más fuerte en su época. O sea, era un restaurante donde la gente iba a estudiar y al mismo tiempo trabajaba. Claro. Se iba restaurante estaba en formando. Jesús María. Claro, estaba en Jesús María, que es, bueno, 50 kilómetros, donde vivía yo, porque ahora me he trasladado, tengo otro emprendimiento en Rafaela, pero bueno, en este momento yo estaba viviendo en Jesús María y fue algo muy difícil para hacer un restaurante en Córdoba de cocina molecular y encima de Jesús María. Y encima de escuela. Y escuela. Y ya sabiendo que el objetivo era estudio y no era económico, porque imposible cobrar o sumarle el valor agregado a un helado hecho en el momento, que se llama helado de nitrógeno, porque el litro de nitrógeno líquido y el envase del nitrógeno líquido es imposible, o sea, no te lo podría cobrar. Entonces eso me lo hacía cargo, más que nada mi familia me bancó, y para seguir generando, y bueno, y de ahí agarré muchas armas, tanto yo como mi equipo, sacamos muchas armas para después defendernos a nivel internacional en competencia y en otras cosas.
Bueno, la decisión después de las competencias, después del premio, la medalla que ganaste en Estambul, vino más complicada, más difícil. ¿Cómo fue ese momento que decidiste cerrar Inocencia? Está muy buena pregunta. Yo siempre digo que el emprendedor por ahí siempre comentamos las cosas buenas y no las cosas que nos cuesta para llegar. A mí fue una de las etapas más duras de Inocencio porque a nivel internacional estuve en el equipo Argentina, pude ser el capitán del equipo y lo digo con total respeto, no por alarde ni nada, y decir, pucha, ganamos medalla de plata, ganamos Alemania, ganamos Grecia, y yo digo, no jugamos el fútbol, la gente no se enteró. Segundos a nivel mundial estamos hablando, ¿no? Y llegué acá a Jesús María, con la medalla, chocho, con todas notas, bueno, ¿viste? Y vos decís, ese día entró, no sé si entraron 2 mesas. Y vos decís, wow, cómo te empieza la realidad a cachetear, como Está decimos. bueno contar esto también lo que decimos del mundo emprendedor, porque siempre te cuentan la que le va bien y a la que te fue bien hay un montón que te fueron mal atrás de esa. Y hasta que te fue bien probaste o intentaste un montón de veces. Que te refuerzan al mismo tiempo, porque esas veces que te va mal te refuerzan para el próximo emprendimiento. Yo creo que esa es algo muy importante de tener en cuenta. El fracaso la gente lo ve como algo malo y yo lo veo como una oportunidad más de saber que eso no se hace. Claro, vos ya mejoró. probé, Esto no voy a hacer más. Esto, Claro. el error mío era clarito apenas largamos. Hacer cocina molecular en Jesús María, en la ciudad que quería hacer lo que amaba en el lugar donde amaba vivir. Está bueno lo que decís. Vos Y no sabés se que, podía. Claro, vos sabés que en Silicon Valley, que es la cuna del emprendedor tecnológico, donde todo emprendedor tecnológico va a buscar inversiones, la mesa de inversores que está analizando un proyecto, una de las preguntas que te hace es ¿cuántas veces fracasaste previamente? Claro. Y invierte recién si vos fracasaste al menos entre 2, 3 o 4 veces, porque justamente esos fracasos hacen que estés dentro de la curva de aprendizaje. No lo que tenés te la permite experiencia aprender. suficiente, digamos. Exactamente. Claro. Sí, sí. Pero fíjate que acá lo vemos mal y muchas veces te da vergüenza decir fracasé, me fue mal con esto, cuando en realidad es un aprendizaje adquirido, ¿no? Mira, yo te digo una anécdota que pasó en la final en Estambul. Cocinando, bueno, era caja cerrada, no sabíamos que íbamos a cocinar. Entonces pasan cosas que tenés que salir del paso como sea, porque tenés 1 hora y media. Y los conocimientos que yo agarré en estos 5 años me sirvieron para entender que no tenía más huevo y necesitaba coagular con algo. Entonces podías usar algunas cosas que llevabas, entonces vas a decir, pucha, puedo usar albúmina en polvo. Cuando yo digo albúmina en polvo, la gente dice, estás loco. La albúmina es una parte del huevo que también como en huevo en polvo o clara en polvo. Puedo usar lecitina, que es un emulsionante. Entonces ya empezás a hacer cosas gracias a la ciencia. O por ejemplo cuando se sacó, que no se puede hacer hoy por hoy, mayonesas caseras. ¿Por qué? Porque hay una bacteria que es la salmonela, que si no pasa a 60 grados es nociva para nuestro cuerpo. ¿Por qué se hace la mayonesa? Porque la yema tiene lecitina, que es el emulsionante, pero la leche también la tiene en la grasa. Entonces vos podés hacer una lactonesa, que es lo que se hace ahora, que es leche con aceite, y hacer una mayonesa que está pasteurizada. Pero para eso hay que saber dónde existe lecitina en tantos productos. Entonces, es medio Estamos hablando loco. con un alquimista. No es un chef, es un alquimista. No, hay que estudiar. Esa es la parte dura también, Claro, bueno, o linda. pero ahí, Cocina científica. Claro, bien, pero explotaste la parte nerd, digamos. Sí, ¿no? yo era el nerd de la facu. Explotaste la parte nerd, pero está buenísimo porque es el porqué, el cuestionarte, el ver, el de qué se trata, el meterte, me imagino, bueno, el googlear, empezar a ver y aplicar los conocimientos que tenés de cocina, digamos, cual. ¿no? Pero adquiriendo todo esto. Yo agarré un bizcochuelo en la góndola de un súper y decía, ¿cómo puede ser que le echemos leche y funcione? No puede ser. Claro, pero es muy Porque bueno. todo lo que me enseñaron está mal, digo, ¿qué pasa? Entonces tiene tal, y te dice ISN3 al código, a investigar qué es eso. Y después te das cuenta que son productos que los consumimos todo el tiempo. Entonces decir, bueno, yo consigo este producto y ahora sí lo genero en mis recetas. Entonces puedo hacer recetas que respiran, puedo hacer recetas que comes caramelos carbonatados, que vos... El aire, cuando hay presión, se comprime como un buzo, ¿viste? Cuando el buzo que está buceando, el aire no puede salir muy rápido. Perdón que lo explico así, pero es para que lo entiendan. Tiene el aire comprimido en los pulmones. Si vos salís muy rápido, te pasa el edema pulmonar. Hacen lo mismo con esto. Le dan presión, inyectan aire a caramelos, que si yo te digo una patita de esas caramelos, ¿viste? Que vos pones en la boca, que los chicos usan un chupetín y ya explota, yo lo uso para hacer mousse. Entonces cuando vos lo comes, te empieza la boca a hacer. Como eso, tirás humo por la nariz. Una vez que tuve la suerte de cocinar en el Palacio Ferreira y estaba un champán francés, que no vamos a decir la marca, estaba el sommelier.
Y yo le pido en un rociador de pelo, sí, se dice así, de los peluqueros, que me dé champán. Imagínate el tipo, me dijo, no, dice, Ni loco. no hay forma que te dé este champán. Le dice, ¿quién es el cocinero? ¿Quién es el chef? Yo. No, dice, no me podés pedir esto. Sí, le digo. Entonces, ¿qué pasó? Comían en la terraza del palacio y después pasaban. Antes de pasar, yo congelaba un producto liofilizado, que es otra ciencia, que es deshidratar un producto a 40 grados bajo cero. En realidad sublimas, pero bueno, es muy complejo para explicarlo rápido. Entonces era como una galleta de arroz, para que entiendan. Yo lo congelaba en nitrógeno líquido, es aire el nitrógeno líquido, y lo respiramos. Nosotros respiramos el 70 y pico % es nitrógeno lo que entra en nuestra nariz. Yo lo congelaba, salía humo y le echaba el rociador de este champán. Vos lo comías, tirabas humo por la nariz y te ibas a sentar, a comer el plato principal. Cuando tu boca levantaba temperatura, empezaba el perfume de champán a sentirlo en la nariz. Claro. ¿Entendés? Entonces es experiencia. Sí, Maridaje científico. Sí. Eso lo pudimos hacer acá en Córdoba. Bueno, pero pará, porque hay un punto de unión ahora con él y tiene Sí. que ver con el chori molecular. Tal cual. El chori molecular, ¿de qué se trata el chori molecular? Porque apareciste en el Festival Mundial del Choripán con el chori molecular y es como que todo el mundo se quedó de cara. Mira, la idea era también hacer algo innovador. Bueno, hicimos choripán con los colores, los panes eran de colores Talleres, Belgrano e Instituto. Después tenía un chori común. En vez de usar un chimichurri clásico, yo hice un merengue de chimichurri. Cuando vos decís merengue, la gente lo relaciona con lo dulce. No siempre. El merengue es una técnica. Es claras batidas. ¿Qué tiene la clara? Un porcentaje enorme de agua y albúmina, que es lo que yo te digo. Entonces, ¿yo qué hacía? Hacía un chimichurri como el tuyo, compraba la albúmina en polvo o la clara en polvo que se hidrata con agua. En vez de hidratarla con agua, la hidrataba con el chimi. Y después lo ponía dentro de un sifón. ¿Vieron las cremeras que hay en esas heladerías? Bueno, lo metía dentro de un sifón, le ponía una cápsula que se llama óxido nitroso, que le da frío y presión, y tiraba un disparo y se hacía un pompón de chimichurri, pero con merengue, y lo sopleteábamos como un merengue. Y arriba le poníamos verduras o papas congeladas a 197 grados de nitrógeno líquido, tirando humo. Entonces vos cuando lo masticabas, tirabas humo por la nariz y comías frío-calor. Es muy raro, pero bueno, fue una propuesta en esa época de la gente que lo hacía, de hacer algo distinto, y como nosotros estábamos haciendo cocina molecular, fue un poco de divertirnos, y gracias a Dios la gente les gustó, y era rico, porque todo el mundo me pregunta, che, ¿y eso qué onda? Claro. Era rico. En realidad la técnica era de merengue, pero sí, era rico. Muy bueno. Además de eso, de todo lo que nos venís contando, ahora particularmente con Cascote estás haciendo algo que a mí también me dejó como asombrada. Estás yendo a buscar recetas en esos lugares ocultos de distintas provincias, distintos sectores. Sí. La receta de la abuela. por Volví ejemplo. al sabor de mi vieja, de mi abuela. Digo eso, ya me pongo mal, pero porque soy un apasionado de la gastronomía. Era volver al sabor original. Ya había probado los tubos, ya había hecho las pipetas, todo lo químico, ahora necesitaba eso. Y el lugar donde me llamaron, que es Cascote, necesitaban eso, algo regional. Y empezamos a viajar porque la gente en otros lados va a los restaurantes con 2 o 3 estrellas Michelin y el restaurante compra el queso en una campiña francesa chiquitita que hacen 10 kilos. Y acá no. Acá compramos a las grandes industrias y no ayudamos. Le compras al distribuidor, le compras... Claro. Entonces, decir, ¿por qué no voy al que tiene la parte artesanal? Que está él, el hijo, y así puede estar el cuñado, y son 3 que pueden hacer 50 kilos. Hay un producto muy bueno que es la polenta blanca, que es de la zona de Puesto Viejo, que hacen 6.000 kilos. Y eso se envasa a mano. Ese valor que tiene ese producto es muy importante, y acá todavía no le damos mucho valor porque es los costos. Pues si me conviene comprar en un súper y no ir a comprar. Pero bueno, entonces empecé a viajar. Y vamos a Tucumán y decimos, ¿quién es la que mejor empanada hace? La tía tal. Allá fuimos. Todo de barro y le preguntamos cómo la hace, la filmamos y todo lo que te explican del aceite polisaturado. Si vos vieras cómo la hacía la señora, decís, no. Pero el sabor que tenía era mortal. Tú sabés que me hacía correr un poco la historia de Gastón Acurio en Perú, Sí. que un poco todo el desarrollo de la gastronomía peruana que hoy Es mucho que Por- diga eso, pero ¿Por qué perdón, no? gracias. ¿Por qué no? Pero un poco es eso, ¿no? Empezar a redescubrir sabores y especias, Es que yo creo que ingredientes del lugar. la gastronomía es pasión, es amor y es sabor. Yo, por ejemplo, mi abuela, que ya no está, me hacía el mejor matambre de la leche. Yo tengo la ciencia, la capacidad y los conocimientos para hacerlo igual. Y no lo hago. Claro.
Eso es lo que yo siento por la gastronomía, ¿entendés? Entonces, esto me llevó un poco más a la raíz. A ver, a mí en mi restaurante llegaba una viejita de X años. Yo iba con un papelito y le decía, ¿se acuerda una receta de alguna abuela suya que le haya hecho? Sí, me decía. Y me la dictaba. Y yo anotaba. O sea que me estaba ganando los 80, 90 años de la señora que estaba sentada, más la de las abuelas. Claro. Que la venía Estábamos haciendo. yendo 150 años. Claro. Y me enseñó a hacer unas papas, que ellos eran pobres en el campo, unas papas con salsa de tomate y leche, y después lo hacíamos en el restaurante y le poníamos el nombre de la tía esta. ¿Eso te renovó las ganas de emprender y de quedarte en Argentina? Sí, yo estaba a punto, todos los proyectos después de la competencia nacional, internacional de ese premio, todas las propuestas eran afuera, y yo quería vivir acá, quiero vivir acá. Y bueno, esto me dio una posibilidad de volver acá y estoy casi al lado. Estoy en Está en Rafaela. Rafaela, o sea, si pasás por Rafaela, si pasás por Santa Fe, tenés que pasar a visitarlo. Cascote es Cascote. el O si alguien nos restaurante. está escuchando y lo quiere traer, no Claro, tenemos ningún problema. también. O para la fiesta de emprendedores lo vamos a tener. Vamos a hacer un corte, gracias. Muchas gracias, Excelente, chicos. grandísima Por favor. experiencia y me volví loco con todo esto de la cocina molecular. Bueno, gracias. Cotreco recolecta los residuos reciclables en más de 100 barrios de la zona sur de la ciudad. Una vez recolectados, estos residuos son trasladados a los centros verdes donde se separan y comercializan. Si vivís en la zona sur, averiguá el día y la hora en el que el camión de recolección diferenciada pasa por tu casa. Hacelo ingresando a www.cotreco.com. Corte y ya volvemos.